Noticias contra reloj en Blue Radio. 5 de la mañana, 30 minutos. Actualizamos las noticias en Blue Radio. Un accidente registrado en la avenida Cali con calle 90 en la localidad de Engativá, en Bogotá, provoca a esta hora congestión vehicular en sentido norte-sur. De acuerdo con la Secretaría de Tránsito de la capital, un carro chocó contra un separador, lo que causó heridas al conductor. La policía del CTI buscan a Paola Fernández, la mujer de disfraz azul implicada en el homicidio del estudiante de la Universidad de los Andes, Jaime Esteban Moreno, la noche del 31 de octubre en la localidad de Chapinero, en Bogotá. La orden de captura fue avalada por un juez de la República por solicitud de la Fiscalía. Para la Fiscalía fue la persona que incitó a los dos agresores de 26 y 27 años a golpear a Jaime Esteban Moreno. Paola Fernández tendrá que responder por el delito de homicidio. Avanza la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá, que según el más reciente informe de la alcaldía y de la empresa Metro, está pasando sobre el 68.6% de ejecución. En las últimas horas, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que junto con el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial se aprobaron dos créditos que suman 1.060 millones de dólares para dar continuidad a las obras. Entre tanto, el presidente de la República, Gustavo Petro, aprobó la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la banda criminal La Inmaculada, responsable de centenares de crímenes en el Valle del Cauca y en otras zonas del país. Marín es solicitado por una corte en los Estados Unidos por tráfico de cocaína. Por su parte, el ministro de Justicia encargado, Andrés Hidárraga, aseguró que fue el propio alias Pipe Tuluá quien aceptó ser extraditado en medio de los diálogos con el gobierno. El ministro aclaró que esas conversaciones no han prosperado y que el interés del gobierno es el de recuperar a los niños reclutados y también las armas. El presidente Gustavo Petro volvió a cuestionar el despliegue militar en Estados Unidos en el Mar Caribe y aseguró que las amenazas ahora son mayores, no solo contra Venezuela, sino contra Brasil, México y Colombia. Desde la cumbre de los pueblos del Caribe Occidental que tuvo lugar en la isla de San Andrés, el presidente cuestionó que ninguno de los mandatarios de la región se han comunicado para reaccionar ante lo que llamó invasión. Reiteró su tesis de que en el Caribe no hay aguas internacionales. El Tribunal Superior de Cartagena declaró procedente la tutela mediante la cual Reficar había logrado frenar los embargos de la DIAN por 1.3 billones de pesos por cobros pendientes de IVA por importación de combustibles. Se conoció en las últimas horas que Ecopetrol ya interpuso un recurso de nulidad ante la decisión del Tribunal de Cartagena para que sea revisada por la Corte Constitucional. La ANDE y ASEMI advirtieron que la unidad de pago por capitación UPC debe aumentar entre el 15.6% y el 17.3% en 2026 para evitar un mayor deterioro del sistema de salud, al señalar que el sistema está gastando más de lo que recibe. Sin acuerdos, finalizó la segunda jornada de la mesa de concertación del salario mínimo entre el gobierno, centrales obreras y los empresarios. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, confirmó que el próximo lunes se reunirá nuevamente y confió en que se llegue a un acuerdo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó al Servicio Geológico Colombiano abstenerse de usar indebidamente sus canales de información para hacer publicidad política. El tribunal respondió a una demanda sobre la utilización de las cuentas en donde publicaron mensajes alusivos a la crisis de la nueva EPS y a la convocatoria a una movilización promovida por el gobierno nacional. Ampliación de estas y más noticias en BlueRadio.com. Sigan con Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. 2.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Este viernes, primer duelo de la gran final del fútbol profesional colombiano. En Barranquilla, Junior frente al Deportes Tolima. El primer reto, Tiburón para marcar la diferencia. Y la tribu Pijao aspirando a marcar el camino de gloria en condición de visitante. Todos los detalles, no se los pierda, desde las 7:30 de la noche, aquí con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Un gusto saludarlos, bienvenidos, buenos días. Hoy es viernes, es 12 de diciembre. Son las 5 de la mañana, 34 minutos. Aquí estamos con las noticias de Colombia y el mundo. La temperatura en Bogotá es de 9 grados centígrados. Están operando normalmente todos los aeropuertos en Colombia. ¿Cómo salió la ciclovía anoche? A mí me parece que muy bien, salvo para los que iban en carro particular. Bueno, los trancones fueron infinitos, El trancón, ¿no? Como siempre, Néstor, porque implica cerrar esas vías de Bogotá. Sin embargo, para los amantes de la bicicleta, las patinetas, los patinos, fue un espacio como cada año para salir a ver Bogotá distinta en la noche. No sé si al final salió
salieron los 2 millones de bogotanos que esperaba la alcaldía. Esa era la meta. Se espera que esta mañana confirmen cuánta gente estuvo. Que a las 8 o 9 de la noche ya la ciclovía comenzó a vaciarse un poquito, pero veremos qué dice la cifra oficial del gobierno en Bogotá. Noticias de Colombia y el mundo, temas de conversación también esta mañana en las redes sociales. Camila Carvajal. Néstor, oyentes, feliz viernes. ¿Le parece si empezamos con un numeral que apenas está desatando la polémica? La gente se está enterando, es numeral Airbnb, porque hay mucha gente preguntándose de la intención del gobierno por un borrador publicado por el Ministerio de Comercio, que cambia las reglas del juego a la hora, por ejemplo, de usted coger su apartamento, su casa, una habitación y ponerla en una plataforma como Airbnb o incluso como Booking. Cambia los requisitos para tener el registro de turismo, que se convertiría en el documento clave para el uso de Airbnb. Le piden al gobierno que no emita ese documento, sino que haya una mesa para conversar los efectos que tendría, teniendo en cuenta que cada vez más personas, por ejemplo, alquilan un apartamento a través de Airbnb. Pero el decreto del gobierno, Camila, en la práctica saca a Airbnb de Colombia. No necesariamente, lo que hace es poner unas condiciones para sacar el registro de turismo. Claro, pero si se vuelve imposible tener ese documento, pues menos apartamentos van a estar allí y por lo tanto se vuelve casi imposible la operación. No solo de Airbnb, también Booking, por ejemplo. El decreto no va a decir sale de Colombia Airbnb, pero pone condiciones incumplibles para la operación de Airbnb en Colombia. Y ahí es donde se queja esa Cámara de Turismo que está pidiendo que no lo firmen. Por ahora es borrador, está para comentarios. La fecha clave será la próxima semana, de 18 de diciembre, y hay mucha especulación de cuál puede ser el futuro. Mejor dicho, Néstor, para decirlo de otra manera, lo que quiere el gobierno es controlar quién alquila y qué alquilan las plataformas digitales, en este caso Airbnb o Booking, a través del Registro Nacional de Turismo que tendrían que tener las personas que se inscriban con sus inmuebles en esas plataformas. Hay mucha gente en desacuerdo con esa posibilidad. Esta es una pelea relativamente parecida a la de las plataformas de transporte, de si están o no habilitadas para ofrecer esos servicios en Colombia. Así que numeral Airbnb es tendencia por esa situación. También es tendencia numeral Junior tu papá. Están pegando primero, al menos en redes sociales, los hinchas del Junior. Hoy es el primer partido de la final del fútbol colombiano, Junior Tolima. El local es Junior. Esto se define el martes con el partido de vuelta. Ahí el local será Tolima. Las apuestas están hechas entre los dos equipos. También es tendencia, sigue siéndolo, Venezuela, María Corina Machado, Oslo y petróleo por todo lo que pasa en el vecino país. Y finalmente, la pelea del momento. Uno podría decir que esta es la nueva batalla en la misma guerra interna en la Casa de Nariño. Y Néstor, alguien va a terminar por fuera del gobierno porque esta pelea está subiendo de tono. Protagonistas, la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, y metieron anoche a Armando Benedetti, muy activo en redes sociales ahora contra Carrillo. Y Benedetti se está defendiendo, y cuando Benedetti se defiende, saca... Siempre que Benedetti ha estado en la pelea, Benedetti se queda, los demás se van. Escopeta de regadera, ¿no? Para todos lados está disparando Armando Benedetti. Es que empezó con la denuncia de la directora del DAPRE, diciendo que cuando Carrillo fue el director del Fondo de Estabilización, o no ejecutó o no contrató, o hay irregularidades en procesos, por ejemplo, como el de La Mojana. Y entonces Carrillo se defiende diciendo que lo que hizo fue evitar que eso fuera un fortín político para Ñoño Elías y sus hermanos, como quería el ministro Benedetti, que querían que el fondo fuera para los amigos de Daniel Quintero, e incluso menciona a la presidenta del partido ASI, a Berenice Bedoya, que él lo que hizo fue sacar la politiquería del fondo. Y como mencionó a Benedetti, pues es que se mete Benedetti a decir que eso es un impresentable, que así no es, que eso no pasó, que él no tiene nada que ver con la familia de Ñoño Elías. Termina todo con Carrillo anoche diciendo: yo sé lo que le pasa al que se mete con Benedetti. Y que es una canallada, y seguramente tiene razón, pero la acusación dentro del gobierno, la pelea es divertidísima, es buenísima, porque todos tienen un poquito de razón. Que Carrillo es ineficiente, que los contratos no son transparentes, es lo que dicen dentro del gobierno. Responde Carrillo diciendo que es un gobierno lleno de baja politiquería. Son las 5 de la mañana, 39 minutos. Les cuento detalles de esa pelea. Camila, gracias. Esto es lo que dicen las redes sociales. La pelea alrededor de la unidad de gestión de riesgo, pero también alrededor del fondo de adaptación que dirigió Carlos Carrillo. La sospecha es que no ejecutó la ruta del arroz o la reconstrucción de La Mojana, obras importantes para el Caribe colombiano que dependen de Carrillo y que tienen una ejecución, dice el mismo gobierno, de 0%.
o es profundamente incompetente o es profundamente corrupto, o los dos, según la directora del Departamento de la Presidencia de la República, Angie Rodríguez. Acá viene la alerta de estos contratos, que es, perdónenme, por no decirlo menos, una vergüenza completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución. 0% de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución. Parece un debate de la oposición y la directora de la presidencia sacó un tablero con foticos de Carrillo para demostrar que Carrillo no hace nada, que los contratos son muy poco transparentes. Le responde anoche Carrillo, que es director de la Unidad de Gestión de Riesgos. Recuerden que heredó el gran escándalo de corrupción alrededor de Olmedo López y compañía, la compra de votos que ejecutó el gobierno a través de sus parlamentarios amigos. Carlos Carrillo respondiéndole a su jefa, Angie Rodríguez. Y ella, si hubiera tenido alguna intención de efectivamente darle un trámite a través de un conducto regular a esto, pues me habría podido escribir por WhatsApp, me habría podido mandar un correo electrónico, me habría podido llamar, habría podido aceptar una de las muchas ofertas que le hice de que nos sentáramos a hablar. La doctora Angie Rodríguez simplemente quiere hacerme daño político, y creo que eso es absolutamente claro. 41 minutos, digo, todos tienen razón, aquí no hay bala perdida, y Carrillo termina metiendo en la pelea a Benedetti, y metió al ring a Armando Benedetti diciendo que lo que hay es politiquería y contratación para beneficiar al ñoño Elías. Recuerden ustedes el escándalo que estuvo preso, era parlamentario, el de la ñoñomanía en el departamento de Sucre. Unas denuncias que tendrían que ver con él, con el ñoño Elías, Bernardo Elías, un viejo parlamentario que en su momento, ha estado cercano a muchos gobiernos, y a Julio Elías Vidal, que tendrían ambos relación con el ministro Armando Benedetti. Dice que este contrato se lo están entregando a la ñoñomanía. Esta denuncia, que no lo digo yo, es la denuncia que llega al día siguiente, dice que esto es de la ñoñomanía, del senador Julio Elías y de Bernardo el ñoño Elías, socios políticos de Armando Benedetti de vieja data. Y termina Benedetti metido porque Benedetti puso un trino apoyando a Angie Rodríguez. Digo, la pelea es divertida si no fuese porque estamos hablando alrededor de temas de transparencia o de corrupción, o de todo lo anterior, de politiquería, de quiénes están ganando los contratos. Solo que es una denuncia hecha desde adentro del gobierno, no por la oposición. El ministro del Interior dice con razón Carrillo que es uno de los políticos más poderosos en Colombia, Armando Benedetti, desde sus redes sociales. Desde que estaba pequeño, cuando estaba adolescente en el colegio, siempre me echaban la culpa de absolutamente todo. De todo es de todo. Si se rompía un vidrio, me echaban la culpa. Si había desorden en la clase, la culpa siempre era mía. Cuando fui senador, me pasó igual. Y ahora que estoy de ministro, me pasa igual. Hoy, por ejemplo, Angie Rodríguez hace una denuncia pero muy seria sobre Carrillo. Y entonces la gente y la opinión la coge contra mí cuando yo no he hecho absolutamente nada. Cuando pasó unas cosas con Leiva, entonces yo soy el protagonista de esas acciones. Entonces, siempre la cogen conmigo. Si usted revisa, no hay un solo que me echan la culpa de todos. La disculpa del ministro Benedetti es igual de divertida o igual de infantil. Claro, le echan la culpa de todo porque está metido en todo. El ministro Benedetti resulta salpicado aquí cuando hay tema de contratos de por medio y cuando estamos hablando de la adjudicación de miles de millones de pesos en obras que en teoría deberían ser para resolver problemas sociales. La Mojana, por ejemplo, o lo que llaman allí en el Caribe la Ruta del Arroz. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. En un nuevo caso en el que se habla de corrupción, clientelismo y baja ejecución presupuestal en entidades del gobierno, el director de gestión del riesgo, Carlos Carrillo, calificó como una canallada las afirmaciones de la hoy mano derecha del presidente Petro, Angie Rodríguez, quien ayer reveló que mientras Carrillo estuvo encargado del Fondo de Adaptación, hubo baja ejecución, falta de transparencia y proyectos críticos en 0% de avance, pese a que el fondo cuenta con 1.1 billones de pesos para intervenir la Mojana.
Mojana. La funcionaria afirmó que apenas se ha ejecutado el 3% de esos recursos y que varias iniciativas clave como la Ruta del Arroz, la investigación hidrodinámica y la plataforma Mojan IA no registran avances. Carrillo negó todas las acusaciones y explicó que varios de los contratos cuestionados ya habían sido advertidos y que en algunos casos declarados desiertos por incumplimientos o alertas de corrupción. Por ejemplo, explicó que en un contrato de consultoría para el proyecto Dinámicas Hídricas en La Mojana por 56.000 millones de pesos se declaró desierto porque se advertía un presunto favorecimiento a un contratista y que finalmente ningún oferente cumplió. Carrillo vinculó la controversia con intereses políticos dentro del gobierno, señalando directamente al ministro del Interior Armando Benedetti. Aseguró que el Fondo de Adaptación se estaba convirtiendo en un fortín burocrático en vísperas electorales y que sus decisiones habrían incomodado sectores aliados al ministro, a quienes relacionó con redes políticas como la ñoñomanía. Carrillo dijo que una denuncia anónima recibida en 2024 advertía que la Ruta del Arroz podría terminar favoreciendo a clanes políticos asociados con el senador Julio Elías y el excongresista Bernardo Ñoño Elías. Benedetti respondió por redes sociales, llamó mentiroso y bajo a Carrillo y aseguró que su nombre no tiene relación alguna con las decisiones del fondo. En medio del cruce, Carrillo insistió en que su tarea fue siempre limpiar la entidad y que actuó según un mandato presidencial para enfrentar estructuras clientelistas. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Laura, 5 de la mañana, 46 minutos. Dice Carrillo que eso que están denunciando en la Casa de Nariño, él ya lo había hecho público hace varios meses. Hablando del Caribe colombiano, un tribunal superior, el de Cartagena, revocó una decisión judicial y abrió el paso a que las cuentas de Reficar, la gran refinería que costó miles de millones de dólares, en donde trabajan más de 4.000 empleados, que esas cuentas sean embargadas por cuenta de una disputa alrededor del IVA con la gente de la DIAN, que es lo que está reclamando el gobierno. El gobierno embargando cuentas de una refinería que es de carácter público. Valentina Herrera. Hola Néstor, buenos días. Una vez más, Reficar quedó expuesta a pagar cerca de 1.3 billones de pesos que la DIAN le está cobrando por no haber pagado el IVA al 19% por esas importaciones que tramitó de gasolina y diésel entre 2022 y 2024. Y es que el Tribunal Superior de Cartagena declaró improcedente la tutela con la que la refinería había logrado frenar temporalmente ese cobro que, de no hacerse, podría desencadenar en un embargo. Recordemos que la DIAN, en su interpretación de la norma, está diciendo que Reficar debe pagar el IVA al 19% y no al 5% como lo considera la compañía de Ecopetrol. Pero para la refinería, ejecutar este pago generaría un grave impacto en sus finanzas y si le embargan las cuentas, tendría que parar la operación y hasta poner en riesgo más de 4.500 empleos directos e indirectos. Por eso es que interpuso este recurso de la tutela que hoy está perdiendo. Para el tribunal, la tutela no es el mecanismo correcto para controvertir un acto administrativo. Le está diciendo a Reficar que tiene otros caminos, como la jurisdicción administrativa, si quiere frenar el embargo. En su decisión, también el tribunal desestimó los argumentos de la afectación en su operación o la necesidad de proteger los trabajadores, pues dice que no se puede basar solo en la eventual ejecución de las medidas y que debe ejecutar entonces otros planes para frenar el cobro. Valentina Herrera, Blue Radio. Valentina, gracias. Son las 5:48 minutos. Hay una noticia urgente en España. La policía acaba de detener en España a los dos máximos directivos de una aerolínea que se llama Plus Ultra en una investigación que tiene que ver con lavado de dinero procedente de los famosos club venezolanos. Noticia urgente desde Madrid, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Néstor? Buenos días. Julio Martínez, que es el presidente de la compañía, y el consejero delegado Roberto Rosselli se encuentran detenidos por la policía. Es una operación de la Fiscalía Anticorrupción que recibió ya el pasado año sendas solicitudes de cooperación internacional procedentes de Francia y de Suiza. Se está investigando si esta compañía, Plus Ultra, que recibió un rescate por parte del gobierno español tras la pandemia, habría usado ese dinero para blanquear algunos de los dineros que habían salido desde Venezuela. Esos dineros serían procedentes de malos manejos del club, de los comités locales de abastecimiento y producción y también de ventas de oro del Banco de Venezuela. Esta red operaba en una empresa radicada en las Islas Mauricio y está salpicando esta mañana al que fuera presidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, cercano a los dos dirigentes de esta compañía, aunque él ha negado y de hecho no tiene ninguna vinculación contra esta operación que realiza
dice esta mañana la policía española. Recordemos que Plus Ultra es una compañía aérea que vuela a Venezuela, pero también lo hace a Bogotá, a Cartagena de Indias o a Guinea Ecuatorial. Tiene una flota de aviones Airbus 330 y opera, como digo, en esos destinos. Los principales accionistas de esa compañía son los empresarios venezolanos Rodolfo José Reyes, Raf Harvey y el hoy detenido Roberto Rosselli. La investigación continúa abierta y no se descarta que en las próximas horas haya más detenciones y más allanamientos en las oficinas de la compañía, Néstor. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.000... Y para quienes han alquilado alguna vez a través de Airbnb o para quienes tienen un apartamento o una casa y pensaban alquilarla a través de Airbnb, la novedad es que el gobierno está proponiendo endurecer las normas para esas plataformas. Y es cierto, es una disputa muy parecida a la que hay con el tema de Uber y de los taxis, que son estas plataformas que llegaron a causar una revolución, creando por otro lado unas asimetrías, que es lo que está intentando contener el gobierno nacional con este proyecto de borrador de decreto. Marcela Peña. Néstor, y es que lo que busca el Ministerio de Comercio es ponerle nuevas obligaciones a todas las plataformas que facilitan la reserva, el pago y la comercialización de servicios turísticos, es decir, todas esas páginas a donde usted seguramente ya entró para programar sus vacaciones. En la lista tenemos, por ejemplo, que las plataformas deben retirar anuncios cuando el que ofrezca el servicio no tenga el Registro Nacional de Turismo. Además, tienen que interconectarse con el Ministerio de Comercio, con los sistemas del Registro Nacional de Turismo y hacer una verificación semestral. Todo esto sumado a una lista de requisitos que ahora se van a exigir antes de que a usted le entreguen el Registro Nacional de Turismo, sin el cual no se puede abrir un hotel en Colombia ni se puede ofrecer el alquiler de habitaciones. La Cámara Colombiana de Informática y Comunicaciones advierte que estas medidas pueden poner en riesgo un ecosistema que hoy genera 215.000 empleos en el país. Advierten que se está creando aquí un sistema que va más allá de lo que hoy pide la ley y que exige en la práctica una licencia que hoy no existe. Marcela Peña, Blue Radio. Marcela, gracias. Son las 5 de la mañana, 52 minutos. Y mucha atención, esta madrugada hay una lluvia, una tormenta de lluvia, de viento y de inundaciones en la Franja de Gaza que deja 10 muertos, entre ellos 3 niños. Silvia Carrasco. Sí, Néstor, ¿qué tal? Muy buenos días. Recordemos que la gente en la Franja de Gaza vive principalmente en tiendas de campaña y estarán siendo afectados por una tormenta que también efectivamente está afectando a Israel. Allí ha habido un muerto, pero en la Franja de Gaza ha provocado 10 muertos, entre ellos 3 niños. Hay 2 que han muerto por frío, entre ellos un bebé de 10 días, pero hay otro, un bebé de 8 meses que murió ahogado en las inundaciones. Pero el resto de muertos, Néstor, son gente que producto del viento y de la lluvia intentaron refugiarse dentro de los edificios bombardeados y ha sido el viento el que ha derrumbado esos escombros y es ahí donde está muriendo más gente. De hecho, los servicios de defensa civil dentro de la Franja de Gaza dice que durante la noche han recibido 4.300 llamadas de ayuda por gente aplastada por estos escombros que han caído producto del viento. Eso es lo que está ocurriendo a esta hora en la Franja de Gaza. Recordemos que es una zona que está en un alto al fuego, se está negociando la segunda fase y no todos los pasos fronterizos están abiertos para que puedan recibir ayuda, por ejemplo, materiales de construcción. La otra noticia de este momento, Néstor, es que ya completan 5 días de combates en la frontera entre Tailandia y Camboya. ¿Y por qué estamos mirando ese lugar del mundo? Es porque el presidente Trump ha dicho repetidamente que merece el Premio Nobel de la Paz porque ha sido un pacificador global y entre ellos muestra que había logrado la paz entre Camboya y Tailandia. Bueno, estos dos países están con enfrentamientos a lo largo de toda su frontera, acusándose mutuamente de haber reiniciado el fuego, Néstor. Silvia, gracias. 5:54 minutos. A las 12 de la noche
Hace casi 6 horas terminó la ciclovía nocturna con menos asistencia de lo que esperaba el gobierno nacional. Después de las 8:30, 9 de la noche, fue realmente baja la participación. Y antes de las 9 de la noche fue realmente notable el trancón y el desorden en todo Bogotá. Juan Andrés Beltrán. Néstor, buenos días. Con la caída de la noche y a ritmo de tambores, la carrera séptima se fue llenando de ciclistas. Bueno, esos momentos de esparcimiento. Es un acto bastante chévere el incitar a los bogotanos a usar bicicletas. A Diego Escaleño y armó parche de amigos para recorrer por primera vez a la ciclovía bogotana. Voy desde Teusaquillo, voy para la 116, estoy con un amigo y una amiga. Estoy hace un año acá, es primera vez que salgo. Mientras unos disfrutaban de los 95 kilómetros de trazado, los conductores padecían los trancones por los cierres y desvíos en 12 vías de la ciudad, principalmente por la calle 26 y la avenida NQS. El tema de la ciclovía nocturna es bueno para la gente, pero es que hay mucho desorden. Falta más organización por parte de movilidad. Y en medio de los contrastes por los problemas de movilidad, miles de personas, en familia, con amigos, disfrutaron de la edición 48 de la tradicional ciclovía nocturna que cada año toma más fuerza en la capital del país. Juan Andrés Beltrán, Blue Radio. Juan, 5 de la mañana, 56 minutos. Y ahora la noticia económica de este día viernes, Víctor Grosso. Néstor, buenos días. La discusión del incremento en el salario mínimo del próximo año entró en una fase de estancamiento luego de conocer las primeras propuestas de cada una de las partes esta semana. En una nueva sesión para ver si se modificaban sus posturas, ni los empresarios ni las centrales obreras cedieron en su pretensión. Los gremios se mantienen en un 7,21% y los sindicatos en un 16%. En plata blanca están distanciados por 142.700 pesos mensuales, que es la diferencia entre el incremento que quieren los trabajadores y lo que están dispuestos los empresarios a pagar. Visto así no parece mucho, pero en términos porcentuales la distancia es de 8,79 puntos. Es una diferencia muy grande. Fabio Arias, hablando por las centrales obreras participantes, dijo que si los empresarios no empiezan por subir su oferta hasta los 2 dígitos, es decir, hasta por encima del 10%, ellos no van a pensar en bajarse de su pretensión inicial. Aunque la mesa no avanza y el tiempo se agota, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, parece ser el más optimista, no descartando todavía un acuerdo entre las partes. Lo que pasa es que tienen hasta el lunes como primer plazo legal para lograr esa concertación. De otro lado, el ministro le mandó una carta a FENALCO pidiéndole al gremio de los comerciantes reconsiderar su decisión de no participar en esta mesa de negociación salarial. Víctor Grosso, datafx.com. Esta es Blue, más que radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección. Blue más que radio, es pura pasión. En la pantalla, en la radio o en el celular. Vamos Colombia a celebrar que vamos para el mundial. Desde USA, México y Canadá. La fiesta del fútbol a todo el mundo llegará. Porque viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. El Mundial se ve en Blue. Este viernes, primer duelo de la gran final del fútbol profesional colombiano. En Barranquilla, Junior frente al Deportes Tolima. El primer reto, Tiburón para marcar la diferencia. Y la tribu Pijao aspirando a marcar el camino de gloria en condición de visitante. Todos los detalles, no se los pierda, desde las 7:30 de la noche, aquí con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Cuidar desde el primer latido es muy sencillo. Ingresa a desdeelprimerlatido.org, elige el monto que vas a donar, completa tu información, selecciona el método de pago y haces clic en el botón donar. Te llevará a la pasarela de pago de tu entidad bancaria
haces todos los pasos y ya está. Recuerda que al donar estás ayudándonos a lograr que más bebés puedan recibir los cuidados intensivos neonatales que necesitan en la Fundación Cardio Infantil. Cuidemos desde el primer latido es una campaña de responsabilidad social de la Fundación Cardio Infantil y Blue. El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder, lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda, sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. La nueva disputa entre Estados Unidos y Venezuela en la que se mete Colombia es alrededor de un buque petrolero que tiene casi 2 millones de barriles de petróleo con los que Estados Unidos finalmente se quedará. Ese barco, el Skipper, está a punto de llegar a un puerto venezolano y anuncia a Estados Unidos que se quedará efectivamente con los 2 millones de barriles. Dice desde San Andrés anoche el presidente Petro que es un acto de piratería. Se queja con la misma palabra Nicolás Maduro desde Caracas diciendo que es pura y física piratería. Y pueden tener razón, pero el barco tenía una bandera falsa de Guyana, estaba saltándose las restricciones internacionales al comercio de Venezuela, estaba con destino aparentemente o a China o a Rusia o a Cuba, los socios comerciales de Venezuela. Le advierte desde Washington a este Nicolás Maduro, cada vez más moribundo, cada vez en plan de caerse, que este será el primero de muchos barcos que van a incautar para afectar, por supuesto, las finanzas del gobierno, para presionar un poquito más a Nicolás Maduro, a quien anoche le metieron a 3 sobrinos nuevamente en la lista Clinton. Sanciones que son acusándolos de narcotráfico, que están relacionados con el cartel de los soles. También sancionado anoche un grupo de 6 compañías navieras que operan en el mismo sector del petróleo. Es decir, ataques de Estados Unidos, que no solo empezó a confiscar el petróleo, sino a sancionar empresas detrás de al menos 6 buques que han transportado petróleo venezolano e iraní por el Caribe. Ya le vamos a contar de cómo se está moviendo el Caribe. El presidente Petro estuvo anoche en San Andrés, descubre y se queja públicamente de que la CELAC, de la que es presidente, no sirve para nada. Tiene razón, el presidente Petro lo está comprobando porque no hay nadie en América Latina que lo esté acompañando, se quedó solo en la pelea alrededor de Venezuela, alrededor de Estados Unidos y alrededor de las aguas internacionales, que dice el presidente Petro, con algo de razón, pero es que no se sabe dónde son los ataques de Estados Unidos, que el tema de las aguas internacionales no existe, que esas son aguas adjudicadas a la soberanía de algún país. El presidente Petro, que comparte la teoría de Nicolás Maduro, diciendo que esto es un acto de piratería, hace eco de la teoría de Venezuela y abre la puerta por primera vez su canciller a que Colombia eventualmente le dé asilo a Nicolás Maduro. En esas estamos, la canciller Villavicencio, que descalifica a María Corina Machado y cada vez se alinea un poquito más con el dictador. El gobierno del presidente Petro diciendo que no apoya a Maduro, pero que tiene razón Maduro, que Maduro no se puede tocar y que no tiene razón María Corina Machado, la ganadora del Premio Nobel de Paz. Así están las cosas. Que ella, María Corina, es belicista, que ella es intervencionista, que ella está incitando, y esta es la última de Maduro, a que Estados Unidos se quede con el petróleo de Venezuela. Ya les vamos a contar de cómo se mueve la geopolítica y el mapa alrededor de todo lo que está ocurriendo en el Caribe. El presidente Petro, no por coincidencia, estuvo anoche en San Andrés y desde allí confirma que efectivamente el gobierno colombiano le ha cursado una invitación para que venga a Colombia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que por otro lado dice que no ha sido notificado, que no sabe nada de la invitación
que no le consta que haya una invitación, aunque dice la canciller Villavicencio en Bogotá que la canciller ya fue enviada. A propósito de María Corina Machado, apareció el artífice de la operación para sacarla de Venezuela, de la extracción. Se llama una Misión Dinamita Dorada, un nombre de película, que fue como se diseñó la estrategia, que duró 16 horas. La planearon durante 4 días, la ejecutó un coronel, un militar de guerra norteamericano que se llama Brian Stern, un hombre que opera desde Tampa, en la Florida, en Estados Unidos, que fundó el grupo Grey Bull Rescue, que desde el sur de la Florida montó el operativo 16 horas con peluca sacada por tierra y después en una lancha. Dicen, navegaron olas altísimas y la recomendación del coronel Stern es que María Corina no vuelva a Venezuela. Ella parece no lo escucha porque anuncia desde Oslo, en donde se encuentra todavía, que volverá a Venezuela. Este militar retirado tiene esta organización no gubernamental que tiene sede en la Florida, reúne a veteranos de operaciones especiales y hace rescates centenares de personas en peligro en zonas de guerra. Ya les contaré del gobierno, de cómo el gobierno Petro dice que no está defendiendo a Nicolás Maduro, aunque por supuesto es lo que hay en el fondo. Hablando del gobierno, la nueva batalla, la pelea interna, la guerra almiga es por cuenta de 3 funcionarios, los 3 muy petristas, pero en diferente nivel. Uno, Carlos Carrillo, que es la víctima de los ataques. La otra, Angie Rodríguez, la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y el tercero, Armando Benedetti, que es el que suele ganar todas las batallas. Angie Rodríguez, la primera, denuncia que Carrillo o es inepto o es corrupto, no ejecutó proyectos e hizo contratos mal hechos cuando fue director del Fondo de Adaptación, un fondo que maneja miles de millones de pesos. Carrillo se defiende y mete en la pelea al ministro del Interior y dice que el ministro del Interior es el que está detrás buscando quedarse con la ñoñomanía, se refiere al ñoño Elías y a su hermano Miguel Elías, como los artífices de los contratos que no le entregó para ejecutar la ruta del arroz o la reconstrucción de la Mojana en el Caribe colombiano, en esa Mojana sucreña, en donde se están feriando miles de millones de pesos. Todo producto del fenómeno de la Niña del año 2010, en donde el gobierno se comprometió a invertir y a recuperar zonas naturales. Una denuncia muy curiosa porque es desde adentro del gobierno, Angie Rodríguez y el ministro del Interior contra Carrillo. Lo menos que le han dicho es incompetente y corrupto. Se defiende Carrillo diciendo que el corrupto es Benedetti, que es el ministro más poderoso en el gobierno y que él sabe que a lo que se arriesga es a salir, como han salido ya un larguísimo etcétera de funcionarios públicos que se han atrevido a pelear con Armando Benedetti. Son las 6 de la mañana, 7 minutos. Hay nueva orden de captura por el asesinato de Jaime Esteban Moreno, el joven estudiante de los Andes que murió saliendo de un bar en Chapinero, en Bogotá. La capturada, o la que van a buscar para capturarla, es la venezolana Paola Fernández, la mujer famosa del disfraz azul, que es a la que le van a imputar homicidio agravado, porque fue la que impulsó a los otros 2 a que golpearan y mataran a Jaime Esteban. Un giro muy interesante porque la habían capturado ya y la justicia la dejó en libertad con el argumento de que no se había probado que tuviese que ver en el desenlace criminal. En cuestión de trámite, la extradición a Estados Unidos de Pipe Tuluá, autorizada ya por el propio gobierno, en momentos en que el gobierno, por otro lado, inicia diálogos y mete a su grupo, a la Inmaculada, en la lista de grupos con los que aspira, 8 nuevos con los que aspira a meter en la paz total. Así que novedades de política, alrededor de nuevos procesos de paz, alrededor de nuevas capturas de peleas internas y del barco, el Skipper, que está en Estados Unidos con el petróleo de Venezuela. Un gusto saludarlos, son las 6 de la mañana, 8 minutos. Aquí estamos, se cumplen hoy, que es viernes 12 de diciembre, 46 años del terremoto de Tumaco, que mató en los años 80 casi 500 personas, para quienes lo recuerdan. Enseguida el resumen, en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Me dicen que yo estoy defendiendo una dictadura, yo defiendo y quiero defender la vida en el Caribe y la humanidad que vive en el Caribe.
Aquí lo que tenemos que defender es el Caribe. De esta manera, el presidente de la República, Gustavo Petro, volvió a arremeter contra el despliegue militar de Estados Unidos en el Mar Caribe y sobre la última operación donde fue incautado un barco petrolero. Acaban de incautar un barco, es piratería, petrolero, es petróleo. Es decir, están demostrando por qué están haciendo lo que hacen. Petróleo, petróleo y petróleo. Pero el petróleo está a punto de morir como insumo del desarrollo económico de los pueblos. No solamente tenía una bandera falsa de Guyana, sino que a través de una serie de dispositivos, el Skipper, este buque petrolero, manipulaba los sistemas de radares para que apareciera en una ubicación distinta a la que realmente estaba. De hecho, durante el proceso de incautación, la ubicación que mostraba en las plataformas de seguimiento era en las costas de Guyana, pero realmente estaba ubicado en las costas de Venezuela. Lo dijo la misma portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Right now, the vessel has been seized. As you know, and the Department of Justice is... Allí dice la portavoz que ahora mismo el buque ha sido incautado. El Departamento de Justicia hizo esto en conjunto con la Guardia Costera y otras autoridades, y el buque está adelantando el proceso legal y formal para el allanamiento. En estos momentos se encuentra en tránsito hacia un puerto estadounidense y los Estados Unidos tiene la intención de quedarse con ese petróleo. Y de manera simultánea, Nicolás Maduro desde Caracas denunció que esta era la estrategia para quedarse con el combustible de su país y que los tripulantes estaban desaparecidos. Porque ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz. Asimismo, Estados Unidos impuso nuevas sanciones a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Eric Malpica Flores, sobrinos políticos de Nicolás Maduro y sobrinos de su esposa Celia Flores, por presuntos vínculos con el narcotráfico y apoyo al régimen venezolano. Ya algunos habían sido arrestados, pero lograron indultos en los últimos años, aunque dice Estados Unidos que volvieron a delinquir. También fue sancionado el empresario parameño Ramón Carretero Napolitano y varias compañías navieras vinculadas al sector petrolero. Well, that's very interesting. I hadn't heard the news about that invitation. I will let the president speak directly to it on whether or not that's something he would entertain. Muy interesante. Así reaccionó la Casa Blanca a la invitación del presidente Gustavo Petro al presidente Donald Trump a Colombia para que pueda ver de primera mano los esfuerzos de las autoridades colombianas en la lucha antinarcóticos. No obstante, la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, también reiteró que los comentarios del presidente Gustavo Petro, su retórica es alarmante y ha habido muchos insultos que preocupan al presidente de los Estados Unidos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución. 0% de ejecución. Y un nuevo enfrentamiento entre dos funcionarios del gobierno Petro se produjo en las últimas horas. Angie Rodríguez, directora del DAPRE, generó dudas sobre la transparencia de Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El funcionario asegura que se trata de un montaje político. Y ella, si hubiera tenido alguna intención de efectivamente darle un trámite a través de un conducto regular a esto, pues me habría podido escribir por WhatsApp, me habría podido mandar un correo electrónico, me habría podido llamar, habría podido aceptar una de las muchas ofertas que le hice de que nos sentáramos a hablar. La doctora Angie Rodríguez simplemente quiere hacerme daño político. Y en medio de esa negociación, pues el señor Pipe Tuluá dijo, pues igual que me extraditaran, entonces por eso se avanzó en esa decisión. El presidente Petro autorizó la extradición a Estados Unidos de alias Pipe Tuluá, máximo cabecilla de la Banda de la Inmaculada. Andrés Felipe Marín es solicitado por una corte estadounidense por tráfico de cocaína. Alias Pipe Tuluá también está señalado de múltiples crímenes en varias regiones del país. La decisión de extraditar al criminal, entre otras cosas, obedece a que no avanzaron las conversaciones con la banda que tiene a su mando. El presidente Gustavo Petro, mediante 2 resoluciones, autorizó adelantar acercamientos exploratorios de paz con 3 bandas criminales, los costeños y los pepes que delinquen en Barranquilla, y la Inmaculada, cuyo cabecilla es alias Pipe Tuluá, a quien el mismo presidente firmó su extradición hacia los Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico. Gracias a la política del gobierno del presidente Petro de la paz urbana,
Hoy Barranquilla presenta unas estadísticas envidiables. Desde el mes de septiembre a día de hoy se ha reducido el homicidio un 50% y un 80% la extorsión. La policía y el CTI buscan a Cleidimar Fernández. Según la fiscalía, la mujer es la determinadora de la golpiza que terminó con la muerte de Jaime Esteban Moreno el pasado 31 de octubre. Esto dijo la fiscal del caso. ¿Qué golpe en la cabeza pudo causar semejante embestida tan brutal por la espalda a esa velocidad, mientras una mujer se encontraba ahí para al lado de ellos? Ayer 3 candidatos a la presidencia le entregaron sus firmas a la registraduría para poder avalar sus candidaturas. Uno de ellos fue el exministro del Interior, Daniel Palacios. Porque vuelvo y repito, aquí muchos han hablado de unión, pero en el momento de la unión huyen y no se quedan en la unión. Por eso hoy el mensaje tiene que ser ya. Vicky Dávila aprovechó el espacio para responderle al expresidente Álvaro Uribe. Yo le insisto en la consulta, le insisto en que no desista y le insisto en que nos dé esa oportunidad a quienes llegamos por primera vez a la arena política. Por su parte, Aníbal Gaviria, exgobernador de Antioquia, llegó a entregar sus firmas acompañado de David Luna y Mauricio Cárdenas, también precandidatos presidenciales. Yo a quienes no veo en este ejercicio a los extremos representados por la continuidad del actual gobierno y tampoco veo a la extrema derecha. El Metro de Bogotá ya tiene más financiación para avanzar con la primera línea. Desde Estados Unidos, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Gran noticia para el Metro Bogotá. Ya podemos confirmar la aprobación de 2 créditos que suman 1.060 millones de dólares entre el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy a las 8 de la noche será la ida de la gran final del fútbol profesional colombiano. El Junior de Barranquilla recibe en el Estadio Metropolitano al Deportes Tolima de Ibagué. Será duelo de técnico uruguayo Alfredo Arias al frente del equipo tiburón y el colombiano Lucas González, un técnico joven que busca su primer título de liga. Junior va por su 11ª corona, mientras que el Tolima buscará la 4ª estrella. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Navidad, para nosotros los creyentes, es el nacimiento de Jesús en el pesebre. Eso tiene una verdad existencial muy fuerte. Es descubrir que los seres humanos no estamos solos, que los seres humanos tenemos siempre ayuda. Es descubrir que hay la posibilidad de dones, de regalos para todos. Por eso hoy quiero invitarte a ser solidario, a contribuir con otro, con una sonrisa, con un abrazo, hacerle sentir a otro que no está sola. Esa es la experiencia de Navidad. Y nada, quiero pedir a la vida, al Dios en el que creo, que venga sobre ti todos los dones, todas las bendiciones que tú necesitas. ¡Feliz Navidad! Este viernes, primer duelo de la gran final del fútbol profesional colombiano. En Barranquilla, Junior frente al Deportes Tolima. El primer reto, Tiburón para marcar la diferencia. Y la tribu Pijao aspirando a marcar el camino de gloria en condición de visitante. Todos los detalles, no se los pierda, desde las 7:30 de la noche, aquí con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Hola, soy Camila Carvajal, periodista aquí en esta casa en Blue Radio en Mañanas Blue, y un año más cambia el calendario. Feliz 2026 para todos, ya deseándoles una feliz Navidad, un feliz año nuevo que cambia el calendario, pero no los sueños, no las metas y mucho menos la alegría que les deseamos aquí en Mañanas Blue. Blue Radio, Premio Simón Bolívar a Mejor Noticia en Audio. Los ganadores del premio de Noticia en Audio son Ricardo Ospina y Mateo Piñeros, de Blue Radio. 40 años del Holocausto del Palacio de Justicia. ¿Sigue el pacto de silencio de los militares para ocultar la verdad? Ricardo Ospina, Mateo Piñeros, Blue, más que radio. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información.
La opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Es el momento de celebrar, porque a la calle llegó Navidad. Porque en mi calle yo escucho la calle, la manda más, la manda más. Y los artistas que tú prefieres te cantarán. Que si estás lejos puedas regresar con tu familia, poder celebrar. ¡Feliz Navidad! Sion, se acaba de accidentar un avión carguero en la pista del aeropuerto Cortizos de Barranquilla y hay problemas de operación. En Barranquilla quiere decir puede haber efecto dominó o va a haber efecto dominó en el sistema aeronáutico colombiano. En Barranquilla, Vanessa Saldarriaga. Néstor, buenos días. Le cuento que se trata de una emergencia que se registró hacia las 4:20 de la mañana, cuando un avión de carga de Aerosucre tuvo que regresar de emergencia tras haber partido apenas unos minutos antes desde el mismo aeropuerto Ernesto Cortizos. Todo da cuenta de que se dieron cuenta de que había un problema en el tren de aterrizaje. Sin embargo, cuando estaban haciendo la maniobra para regresar a la pista, desafortunadamente terminaron teniendo problemas con la zona izquierda de este mismo tren, y esto llevó a que terminara rozando el avión directamente con la pista sin haber tenido un aterrizaje positivo. Esta situación llevó a que la aeronave quedara en la mitad de la pista, y con esto, a partir de las 4:20 de la mañana, se ha presentado un efecto dominó, afectándose todas las operaciones aéreas vinculadas con este aeropuerto. Por lo menos en estos momentos se están dando retrasos en 4 vuelos que tenían que salir desde las 4:30 de la mañana, principalmente hacia la ciudad de Bogotá, 3 hacia Bogotá y 1 hacia Montería. En el caso de la llegada de los vuelos, la gran mayoría son procedentes de Bogotá, donde en estos momentos reporta el aeropuerto El Dorado que tienen desde las 5 de la mañana las personas en sala, pero no han podido enviarlas hacia la capital del Atlántico, Néstor. ¿El avión, el carguero este que se accidentó, Vanessa, todavía está en la pista? Todavía se encuentra en la pista, Néstor. Ahí estamos observando una imagen para los que están conectados en YouTube y también en YouTube, que da cuenta de que el vehículo está en la mitad de la pista. Están trabajando para tratar de reparar el problema que tiene en el tren de aterrizaje y con esto poder movilizarlo hacia otra zona que permita habilitar la pista, pero hasta que no lo logren no van a poder activarse las operaciones. Está cerrado en estos momentos el aeropuerto. Ya está circulando en redes sociales un video que muestra el momento en el que se da este impacto, que afortunadamente no deja personas heridas, pero que por la fricción sí por lo menos generó incluso un conato de incendio en un momento dado. Hoy deberían llegar turistas a Barranquilla para el partido, Ricardo, la primera parte de la final del fútbol colombiano. Hoy Junior contra Tolima en Barranquilla. Llegan turistas, comillas, hinchas del Junior de Barranquilla. Es decir, gente que está fuera de la capital del Atlántico. Por ejemplo, el padre Linero podría ir a alentar al Junior. El que corresponda o quien lo desee, que no esté en Barranquilla a esta hora, pero no visitantes. Es decir, hoy tendremos a las 8 de la noche. Es que no se permite el ingreso. Sí, además no hay boletas. Es decir, es una locura lo que se va a ver. No pueden entrar hinchas del Tolima hoy al Metropolitano. Hoy en el primer juego de la gran final. Vale, en Barranquilla, a propósito de cargueros, atención, el motivo de la nueva disputa entre Estados Unidos y Venezuela es alrededor del Skipper, un carguero lleno de petróleo que tenía casi 2 millones de barriles, que en este momento están incautados. El barco y el petróleo con el que amenaza el gobierno del presidente Trump se van a quedar. No el único carguero, no el único acto de piratería, dice el presidente Petro anoche desde San Andrés. Dice también que es piratería el presidente Maduro desde Caracas. 6:22 minutos y mire la curiosidad, Felipe. El gobierno colombiano criticando a María Corina Machado y defendiendo a Nicolás Maduro, pero dice el presidente Petro anoche en San Andrés que él no defiende a Maduro, que lo que está es criticando la invasión que ya nos invadieron, dice el presidente Petro, refiriéndose a Estados Unidos. Sí, no, realmente la posición del gobierno colombiano, Néstor, frente al premio de María Corina Machado y lo que está haciendo el gobierno de los Estados Unidos, pues es vergonzoso. Es vergonzosa realmente. Se quedó el presidente Petro, se quedó la canciller Villavicencio con el ataque a María Corina Machado y con la defensa de Nicolás Maduro. Pero fíjese que es un punto en común de todos los gobiernos de izquierda de América Latina.
le preguntaron al presidente de Uruguay, Germandú Orsi, en las últimas horas y dijo que el Comité del Nobel perdió la oportunidad de haber declarado desierto para este año el premio, en desacuerdo con la nominación y con la entrega a María Corina Machado. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ratificó ayer lo que había dicho, y es, yo había dicho que no tenía comentarios ante el Nobel a María Corina Machado, insisto en lo mismo, sin comentarios. Pero está bien que se alineen con Maduro y está bien que se alineen contra María Corina Machado. Felipe, al final de cuentas, estas son declaraciones alrededor de cuáles son los principios, de cuáles los valores de quien hace la evaluación. Son las 6 de la mañana, 24 minutos. Desde Washington, a esta hora, Juan Camilo Merlano. Néstor, buenos días. Hasta ahora lo que habíamos visto fundamentalmente la campaña de presión contra Nicolás Maduro eran acciones indirectas, recompensas, designaciones como terroristas y advertencias repetidas una y otra vez, así como también los bombardeos contra narcolanchas. Lo que estamos viendo ahora es una acción directa contra el régimen y en donde más les duele, en los bolsillos. Eso fue la incautación del Skipper, este buque petrolero que transportaba crudo venezolano e iraní, cerca de 2 millones de barriles y que venía evadiendo sanciones de los Estados Unidos desde el año 2022, con una bandera falsa de Guyana y manipulando los sistemas de radares para que apareciera en ubicaciones distintas a donde realmente se encontraba, como fue lo que ocurrió en esta ocasión. Ese buque es manejado por una empresa basada en Nigeria, con nexos con un oligarca ruso llamado Víctor Artemov. Y está en ruta en estos momentos hacia los Estados Unidos. Atracará en un puerto de este país y el petróleo quedará en manos de alguna refinería estadounidense. Eso al menos indicó la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt. Right now, the vessel has been seized, as you know, and the Department of Justice did that in conjunction with the Coast Guard and the Department of War. The vessel is currently undergoing a forfeiture process right now. The United States currently has a full investigative team on the ground on the vessel, and individuals on board the vessel are being interviewed and any relevant evidence is being seized. With respect to the oil, that's a different issue. As you know, Peter, the vessel will go to a U.S. port, and the United States does intend to seize the oil. Ahora mismo el buque fue incautado y el Departamento de Justicia hizo eso en conjunto con la Guardia Costera y el Departamento de Guerra, y está actualmente avanzando un proceso de decomiso. Estados Unidos tiene un equipo completo de investigación en terreno, en el buque, investigando individuos a bordo de la embarcación. Con respecto al petróleo es otro asunto, queremos quedarnos con el petróleo, es lo que decía la portavoz de la Casa Blanca. Y como prueba de que Estados Unidos está yendo con todo en contra de las finanzas del régimen, el Departamento del Tesoro anunció además una nueva serie de sanciones, ronda de sanciones. Primero, 6 empresas, firmas que ayudan a Venezuela a contrabandear petróleo, así como también a otros 6 tanqueros que han transportado petróleo sancionado. 4 con bandera panameña, 1 registrado en Hong Kong y otro registrado en las Islas Cook. Pero lo más llamativo es que están metiendo nuevamente en la lista Clinton a los llamados narcosobrinos de Maduro: Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Eric Malpica Flores. De ellos, 2 ya habían estado en la lista Clinton y habían sido condenados en 2016 por cargos de narcotráfico. Pero en el 2022 el gobierno Biden les concedió clemencia, tratando de generar condiciones para una negociación en Venezuela. De hecho, esta acción del Departamento del Tesoro es titulada como la reversa del fallido acuerdo de Joe Biden en Venezuela. Son elementos que completan lo que fácilmente puede ser calificado como una película: Operación Dinamita Dorada. Ese es el nombre de la operación de rescate de extracción de María Corina Machado de Venezuela. Fue el nombre puesto por los mismos organizadores o quienes lideraron esa operación, a cargo de una organización especializada en rescates y extracciones llamada Grey Bull Rescue, basada en Tampa y fundada por Brian Stern. De hecho, el rescate de María Corina Machado fue el rescate número 800 de esta organización. Stern es un veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, quien en las últimas horas dio algunos detalles en el canal CBS. Reveló algunos aspectos. El primero es que dice que no hubo ningún recurso ni pago por parte del gobierno de Donald Trump a ellos, que lo hicieron de manera independiente, que más de una decena de personas estuvieron involucrados de manera directa en la operación, pero que muchos más estuvieron involucrados de manera indirecta, proporcionando inteligencia, logística o haciendo incluso las veces de traductores. Stern estuvo a cargo tanto de la porción
por tierra como por mar, y que tuvieron tan solo 4 días para planear todo el operativo. Del trayecto por tierra no dio muchos detalles, sostiene que aún tienen trabajo por hacer en Venezuela y no quiere poner en riesgo a sus fuentes. Lo que sí confirmó es que se conoció, o reveló más bien, es que se conoció con María Corina Machado ya en un bote, en un trayecto hacia una ubicación en el Caribe que no aclaró si en efecto se dirigían hacia Curazao. Al parecer hubo algunos problemas con la embarcación de María Corina Machado, con el GPS que llevaban en este bote pesquero de madera. Al parecer tuvo problemas por el fuerte oleaje, perdieron el GPS y no llegaron exactamente al punto de extracción donde tenían que llegar para encontrarse con Stern, pero finalmente lo lograron. Es más, en otro recuento que hace Stern de los hechos, en una entrevista con el Wall Street Journal, dice que enviaron como prueba de supervivencia de María Corina Machado un video a funcionarios de los Estados Unidos, un video que está en poder de Stern. Por cuenta de esas condiciones climáticas, de las afectaciones en el bote, el fuerte oleaje, el trayecto por mar se extendió, dice, unas 13 horas, entre 13 a 14 horas. Sí reconoció que colaboraron de manera no oficial con las fuerzas militares de Estados Unidos para darles a conocer su ubicación y planes de desplazamiento, fundamentalmente para evitar ser objetos de la operación Lanza del Sur, que ya hemos visto se ha enfocado en bombardeos de embarcaciones en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Pero son algunos de los detalles que comparte este veterano de las Fuerzas Especiales de Estados Unidos, quien estuvo a cargo de la operación Dinamita Dorada. Néstor. Sí. Juan Camilo, gracias. Veo venir, Felipe, película alrededor del rescate de María Corina Machado. Sin lugar a dudas. Imagínese usted este veterano, este coronel, el que hizo el operativo que acompañó a María Corina, Tom Cruise, ¿no? En el papel de Brian Stern. ¿Y quién sería María Corina Machado? ¿Quién va a ser? Sofía Vergara en el papel de María Corina Machado. Es decir, cualquiera que sean los protagonistas, Felipe, cualquiera va a ser un peliculón alrededor de cómo sacaron, cómo extrayeron a María Corina Machado, porque se están conociendo los detalles de a poquito, que las olas tenían 3 metros de alto, que duró 16 horas el operativo. Pero ese fue el éxito de la operación. Al final, escuche usted al coronel, las olas de 3 metros no le permitían a los radares del régimen de Nicolás Maduro detectar la embarcación. Es que todo fue muy planeado, pero muy arriesgado a la vez. Pero si no estoy mal, pero lo digo más a manera de pregunta, ¿coincidió también con la presencia de aviones norteamericanos y de helicópteros claro. en el espacio aéreo cerca del Golfo de Venezuela? ¿no? Debe haber alguna razón, Héctor, es decir, que por lo la cuidaban, cual no recogieron la a María cuidaban Corina. desde arriba, Claro, digamos. Claro, pero debe haber alguna razón por la cual ella arriesgó la vida y estuvo 16 horas en una lanchita. Es que no podía salir por Maiquetía, es que la narrativa que ha intentado imponer la dictadura es que a ella la dejaron salir, ella salió tranquila en primera clase desde Maiquetía. Pues evidentemente no le iban a dejar y evidentemente no pasó, ella podía salir únicamente a través de esa vía. 6 de la mañana, 31 minutos, y coincidió el operativo, que de pronto no es coincidencia, con la incautación del buque, del petrolero que tiene 2 millones de barriles de petróleo, que fue el golpe que le estaban dando al tiempo a Nicolás Maduro. Le cogieron un barco cargado de petróleo y en otra esquinita del Caribe se les estaba volando María Corina Machado. En las últimas horas habló desde Caracas Maduro con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, acercándose un poquito a Rusia, intentando algún guiño. Rusia es uno de los posibles destinos en caso de que se caiga del gobierno el dictador venezolano. 6:32 minutos en Caracas. Santiago Martínez. Hola, Sinestro, buen día. Hay desde el año 2019 sanciones de Estados Unidos sobre Venezuela y su petróleo, que ha incluido a PDVSA, funcionarios de la industria y los barcos que trasladan el crudo. Sin embargo, es la primera vez porque se conoce de una acción de este tipo sobre un buque incautado en aguas del Mar Caribe. De hecho, son más de 30 los petroleros sancionados por Estados Unidos que hacen negocios en Venezuela y que ahora podrían enfrentar esta sanción por parte de Washington y terminar igual incautados. Incluso señala la agencia Reuters que este superpetrolero, el Speaker, forma parte de una flota fantasma de buques que transportan petróleo a sus principales destinos y que a menudo desactivan su señal o ocultan su ubicación. Sin embargo, en el gobierno, y lo señala el propio Nicolás Maduro, dice él que todo forma parte de un robo, así lo califica, y que al final demostraría las reales intenciones de la administración Trump y todo su despliegue militar en el Mar Caribe. Ayer se les cayó la máscara, no, que si el tren de Aragua, que si el narcotráfico, no, el petróleo, porque ayer hicieron un acto absolutamente criminal e ilegal cuando procedieron a un asalto
militar, secuestro y robo como piratas del Caribe a una nave mercantil, comercial, civil, privada, una nave de paz que fue asaltada. Decía incluso Nicolás Maduro que este barco no fue incautado frente a las costas de Venezuela, sino que ya iba hacia la isla de Granada, agarrando el Atlántico, y hasta allá fue incautado. Y aunque en el gobierno, Néstor, no se han referido como tal a María Corina Machado y lo que habría sido su escape o su salida, o si ellos lo dejaron salir, sí la están acusando a ella de liderar estos planes contra el gobierno y de estar unida a Estados Unidos para ahora aumentar la presión sobre Venezuela y estar también detrás de esta incautación del carguero petrolero. Hoy salió en una rueda de prensa hablando inglés, llamando a que invadan Venezuela. Hoy salió aplaudiendo y apoyando el secuestro armado del barco petrolero que llevaba petróleo venezolano. Hoy salió delinquiendo. Y salió respirando por la herida. Porque este pueblo está unido, movilizado, victorioso, y este pueblo derrotó el fascismo. Derrotó a los nazis. Poco antes de estas afirmaciones de Nicolás Maduro, señalaba a Venezuela que hubo una conversación entre él y Vladimir Putin, el presidente de Rusia. La segunda versión de Venezuela, pues Rusia había expresado de manera firme y categórica todo su apoyo y respaldo a Nicolás Maduro y todo lo que tiene que ver con esta presión de Estados Unidos. De hecho, insistió el mandatario venezolano que la conversación se reafirmaba, dice él, el carácter estratégico, sólido y ascendente de las relaciones entre ambos países. Una llamada en ruso con nuestro hermano mayor, amigo, valiente, el presidente Vladimir Putin de Rusia. Me dijo, quiero expresarte mi admiración por el ejemplo de la valentía del pueblo de Venezuela frente a las circunstancias que le ha tocado vivir. Y quiero que sepas que nosotros apoyamos de manera invariable al proceso venezolano, al presidente Maduro y a los esfuerzos de ustedes por defender su soberanía nacional y la paz. Vale también destacar dentro de una información que estamos conociendo esta mañana y tiene que ver con Estados Unidos y Venezuela, y es que el gobierno de Nicolás Maduro está confirmando que la administración Trump suspendió los vuelos de repatriación de los migrantes que llegaban semanalmente acá a Caracas. Los vuelos eran miércoles y viernes, y el de hoy viernes, que se esperaba un barco procedente de Estados Unidos, ha quedado por ahora suspendido. Néstor. ¿Un barco o un avión, Santiago? Un avión con migrantes, Néstor. Los aviones que llegaban miércoles y viernes, el de hoy quedó suspendido. Fue lo que intentó hacer también hace 10 meses ya el presidente Gustavo Petro. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. Si se va Maduro, Felipe, para Siria, para Rusia, protegido, o para Bielorrusia, protegido, tuvo contactos con Lukashenko, el dictador de Bielorrusia. Por Vladimir Putin, debe ser lindo en el vecindario. En una esquina de ese vecindario, a donde va a recibirlo el presidente Putin, Bashar al-Assad, que era el presidente de Siria, ¿no? Y dictador, hijo de dictador que llevó a la guerra a Siria. En la otra esquina, en el mismo vecindario, Nicolás Maduro, el hijo de Hugo Chávez, el hermano de Vladimir Putin. Qué bonita vecindad. Una hermandad a toda prueba. Son las 6 de la mañana, 36 minutos. A propósito de María Corina Machado, María Corina está reunida, está a punto de comenzar en realidad, una reunión con el rey de Noruega y con el príncipe heredero después de recibir todos los homenajes a propósito de su Nobel en el 2025. Desde Europa, Enrique Rodríguez. El rey Haroldo V es el que está recibiendo esta mañana a la premio Nobel María Corina Machado, él, su mujer Sonia y el príncipe heredero Haakon en el Palacio Real de Oslo, que en realidad se encuentra muy cerca del hotel donde se encuentra alojada la propia María Corina Machado, en el centro de la capital, en la plaza principal de la ciudad. Pero ese es el acto de esta mañana, que va a ser un acto formal que está enclavado dentro de todo lo que tiene que ver con las celebraciones del premio Nobel, pero anoche también se le pudo ver a María Corina Machado en la inauguración de la exposición del Centro Nobel, una exposición que se titula Democracia en el precipicio. En ella se recorre la lucha de la oposición venezolana con fotografías de la trayectoria política de Machado y con imágenes de los jóvenes emigrados, por ejemplo, a Colombia. Así lo ha informado esta institución que está vinculada al Centro Nobel. Cada año el Centro Nobel organiza esta muestra en honor a los galardonados. De hecho, la institución contrata a un fotógrafo del país homenajeado, pero debido a la coyuntura política en Venezuela, este año han tenido que recurrir a un fotógrafo turco que se llama Emin Osman y que pertenece a la prestigiosa agencia Magnum que fundara
para el fotógrafo Robert Capa y quien había trabajado en la cobertura de las protestas de Venezuela en 2019. Ese material fotográfico es el que está en esta exposición, donde María Corina Machado allí hizo la inauguración y subrayó el papel crucial del apoyo internacional, volvió a insistir en que volverá a Venezuela y expresó su confianza en los venezolanos y resaltó que esta generación de venezolanos está más preparada que ninguna otra, Néstor. Estás escuchando Blue Radio. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Todo el mundo está buscando algo. Ser el primero, estar en todo lado. Todo el mundo está buscando algo. Búscanos, porque te conectamos con la información, la opinión, el entretenimiento, porque queremos que seas el primero. @Blue Radio Co. en YouTube. Búscanos. Todo el mundo está buscando algo. Blue, más que radio. Este viernes, primer duelo de la gran final del fútbol profesional colombiano. En Barranquilla, Junior frente al Deportes Tolima. El primer reto, Tiburón para marcar la diferencia. Y la tribu Pijao aspirando a marcar el camino de gloria en condición de visitante. Todos los detalles, no se los pierda, desde las 7:30 de la noche, aquí con el equipo deportivo de Blue, a través de nuestro canal de YouTube y todas nuestras plataformas. Para ser feliz necesitamos actuar bien. Y no actuamos bien porque los otros sean buenos y nos puedan responder con bondad. Actuamos bien porque nuestra condición es la bondad. Actuamos bien porque hemos decidido hacer el bien. Hoy te quiero invitar a ti a no pensar tanto en las respuestas de los otros. Sí, hay algunos desagradecidos. Sí, hay gente que hace lo malo, pero tú y yo vencemos el mal a fuerza de bien. Por eso, dedícate a hacer el bien con las personas que amas, en el trabajo, en el transporte público, en los espacios en los que estés. Sé bueno, sé buena. 6:41 minutos. La pelea dentro del gobierno, Felipe, es una pelea divertida y en varias dimensiones. Una dimensión es las redes sociales, por donde se mete en la pelea el ministro del Interior, Armando Benedetti. La otra es la dimensión política alrededor de los daños, porque hay unos personajes muy prominentes metidos en esta pelea, comenzando por doña Angie Rodríguez, la poderosa directora de la Presidencia de la República, del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República. Y gravitando alrededor, metidos en la pelea, ahora también los ñoños, que aspiraban a los contratos que no les dieron en la unidad de adaptación, en el fondo de adaptación. Pero esta pelea de Angie Rodríguez con el señor Carrillo es totalmente armada y azuzada por Armando Benedetti. Totalmente. Pues eso es lo que dice Carrillo. Carrillo tiene esa teoría. Por eso no es que Carrillo tenga esa teoría. Es que yo tengo dos fuentes que me lo confirmaron ayer. Me dijeron, mire, es esta niña azuzada por Benedetti. Bueno, totalmente azuzada por Benedetti. Son socios el ministro Benedetti y Angie Rodríguez en el gobierno. Ellos trabajan muy de la mano, los dos. Benedetti se metió de frente en la pelea, o sea, no es por debajo de la mesa que Benedetti está influyendo, porque en los trinos directamente acusó pues de todo a Carlos Carrillo. Pero la pregunta, Néstor, por supuesto es, bueno, ¿y el jefe dónde está? ¿Y dónde está? Porque debería haber un jefe de todos esos personajes que debería poner orden, que tome partido alrededor de alguno y entonces Héctor, eche al otro, lo que fuera. Pero es increíble. Usted tiene que entender que al presidente Petro desde siempre
desde pero los es muy años absurdo, 80. Néstor, Esta porque es la manera de gobernar, que se agarren entre ellos y triunfará el más leal. No, pero esto termina Pero debilitando al gobierno. Pero eso es muy absurdo porque pues obviamente el gobierno tiene que ejercer unas actividades en forma coordinada. De alguna manera Angie Rodríguez es jefe de Carlos Carrillo, porque yo entiendo que la unidad de gestión de riesgo Depende de la presidencia, del claro. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, y entonces pues uno no puede tener esa relación con su jefe, digamos, eso resulta imposible. Pregúntese el jefe por qué los deja pelear. Esto es como el papá que deja que los hijos se agarren. Porque al presidente Petro le encantan, las disfruta, estas peleas entre sus funcionarios, las disfruta y las alimenta. Yo también las estoy disfrutando porque creo que aquí tienen todos un poquito de razón. Ahora, ¿cómo es que dicen? Magnífico ambiente laboral, ¿no? Sí. Qué delicia trabajar uno ahí entre Benedetti, Carrillo, Mini Daisy, el Pastor Sade, Felipe, el Álvaro Leiva. No, qué delicia. ¿Usted se imagina la fiesta de fin de año del Palacio? Aquí armónicamente trabajando. Ninguna de las denuncias de corrupción en el gobierno, de peleas dentro del gobierno, ha sido de la oposición. Todas estas son peleitas delatadas por ellos mismos. Esta es la enésima pelea, la que van a escuchar ustedes. La comienza hace algo menos de 24 horas doña Angie Rodríguez, que finalmente no se fue del gobierno y salió a hacer una denuncia pública sobre su subalterno, Carlos Carrillo, que hoy en día dirige la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. El pretexto es la incompetencia, la cero ejecución o la falta de transparencia. En el mejor de los casos estamos hablando de un funcionario o inepto o corrupto, según la doctora Angie Rodríguez. Y en la defensa del doctor Carrillo viene la contraacusación contra Benedetti, contra me quieren hacer daño, pero no me voy. Nadie conjuga el verbo renunciar. 6:44 minutos, lo de la dignidad es un tema de dientes para afuera. Aquí está el resumen de lo que ha pasado en estas tormentosas 22 horas alrededor de la nueva pelea en el gobierno. Laura Moreno. Néstor, muy buenos días. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y exgerente encargado del Fondo de Adaptación, rechazó los señalamientos hechos por la directora del DAPRE, Angie Rodríguez, quien presentó un informe en el que asegura que durante la administración de Carrillo, la ejecución de los recursos destinados a La Mojana fue prácticamente nula. Rodríguez afirmó que de los 1.1 billones de pesos asignados para esa región, apenas se ejecutó el 3%. Que es, perdóneme, no, por no decirlo menos, una vergüenza, completamente. Porque aquí se habla con cifras, con estadísticas y con hechos. El primer proyecto, el de la Ruta del Arroz, este proyecto fue estructurado y contratado durante la gerencia de Carlos Carrillo. 0% de ejecución. 0% de ejecución. Aquí hay un riesgo de colapso financiero, un desplome en la ejecución, un incumplimiento contractual y sospecha de falta de transparencia. Rodríguez también habló de un incremento del 195% en los costos de la nueva sede del fondo, aunque Carrillo le respondió que este cambio se debió al hacinamiento en el que antes trabajaba el fondo. Rodríguez, por su parte, aseguró que la información ya fue trasladada a la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría. Ante esta denuncia, Carrillo convocó a una rueda de prensa en la que desestimó las cifras y afirmaciones, argumentando que Angie Rodríguez se basó en un documento apócrifo de 3 páginas e ignoró un informe técnico de 400. Pues tengo que dedicarle tiempo a responder a esta canallada, porque pues es así como pienso calificarla. Es una canallada de la doctora Angie Rodríguez y es pues un capítulo más en la historia universal de la infamia. Para Carrillo, la directora del DAPRE se extralimitó al difundir esas acusaciones desde los canales oficiales de presidencia y sostuvo que se trata de un ataque político para desplazarlo del cargo. Pues porque he sido una piedra en el zapato para que se tomen para que se tomen ese fondo de adaptación cuando estamos en vísperas de unas elecciones. En ese mismo camino, el director de gestión del riesgo vinculó al ministro del Interior, Armando Benedetti. Benedetti es un hombre tremendamente poderoso y no solamente en este gobierno. Es un peso pesado de la política. Es un hombre que, a pesar de sus muchos escándalos a lo largo de su vida pública, pues hoy sigue siendo una de las personas más poderosas de este país.
Carrillo incluso mencionó denuncias sobre posibles vínculos entre el contrato de la Ruta del Arroz y la llamada ñoñomanía, relacionadas con el senador Julio Elías y el excongresista Bernardo Elías, antiguos aliados de Benedetti. El ministro le salió al paso y le respondió anoche a través de su cuenta de X, negando cualquier relación con esas presuntas irregularidades y señalando que Carrillo intenta desviar la atención de los cuestionamientos hechos por Angie Rodríguez, a quien han señalado de ser una ficha política suya. Además, el ministro también publicó un video en el que conversa frente al espejo, defendiendo a Angie Rodríguez y asegurando que desde niños siempre le echan la culpa de todo. Angie Rodríguez hace una denuncia pero muy seria sobre Carrillo, y entonces la gente y la opinión la coge contra mí cuando yo no he hecho absolutamente nada. Carrillo recordó que fue el presidente Gustavo Petro quien le pidió intervenir el Fondo de Adaptación para enfrentar casos de corrupción y clientelismo, donde también involucró a la senadora Berenice Bedoya, mencionada también en el escándalo de corrupción de gestión del riesgo en relación con Olmedo López. Este cruce de fuego amigo en el gobierno se suma a los varios enfrentamientos entre miembros de la administración Petro, que durante casi 40 meses en el poder han tenido capítulos como las disputas entre Armando Benedetti y Laura Saravia y la vicepresidenta Francia Márquez, Eduardo Montealegre y Benedetti, y la del propio presidente con Álvaro Leiva, por mencionar algunos. Laura Alejandra Moreno, Blue Radio. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 49 minutos. Hablando de la paz total, el gobierno del presidente Gustavo Petro intenta mostrar avances en los 8 meses que le quedan en el poder en medio del fracaso de las negociaciones con el ELN y con las disidencias de las FARC. Por eso busca enfocarse en lograr acuerdos de sometimiento a la justicia con bandas criminales como la Inmaculada, los Pepes y los Costeños, todos manchados por el narcotráfico, con quienes autorizó el inicio de acercamientos exploratorios y contactos. Un punto que llama la atención es que la entidad responsable de esos acercamientos no es la oficina del comisionado de paz Oti Patiño, sino la Dirección Nacional de Inteligencia, que reemplazó al extinto DASI, que depende directamente del presidente, hoy liderada por Jorge Arturo Lemus. En el caso de la banda La Inmaculada, responsable de centenares de crímenes en Tuluá, en otros municipios del Valle y en otros departamentos del país, se ha conocido que los diálogos exploratorios con el gobierno se han comprometido a entregar un grupo de menores de edad instrumentalizados para cometer actos de sicariato, todavía sin claridad de cuáles serían los beneficios que recibirían, y tampoco con la entrega de esos menores. Fue simplemente un ofrecimiento. Llama la atención que de manera simultánea al inicio de estas conversaciones con la Inmaculada, el presidente Petro autorizó la extradición a Estados Unidos por narcotráfico del máximo cabecilla de esa banda, Andrés Felipe Marín alias Pipe Tuluá, un hombre de altísima peligrosidad que venía ordenando múltiples crímenes desde la cárcel y cuya salida del país para que responda ante la justicia estadounidense ha sido celebrada por diferentes sectores políticos y sociales. En el caso de los Costeños y los Pepes, el ministro del Interior Armando Benedetti destacó que los diálogos con esos grupos delincuenciales han logrado disminuir la criminalidad en Barranquilla, afirmación que respalda las cifras, al menos en Barranquilla. Noviembre cerró con 31 asesinatos frente a 52 que hubo el año pasado en el mismo mes. La cifra representa una reducción del 40% de los casos y se presenta en medio del segundo mes de tregua anunciado entre los Pepes y los Costeños. Previamente, en octubre, cuando se cumplió el primer mes de la tregua anunciada por los mismos grupos, el homicidio se redujo en 43% y la extorsión en un 88%. Sin embargo, ojo, en los municipios fuera del área metropolitana de Barranquilla, los asesinatos aumentaron en un 66%. El gobierno aclaró que en el caso de la Inmaculada en el Valle, en el caso de los Pepes y los Costeños en Barranquilla, se buscaría un mecanismo de sometimiento a la justicia y eventualmente una reducción de penas a quienes ya están condenados, pero todo sometido al visto bueno de las autoridades judiciales encabezadas por la Fiscalía General de la Nación. Víctor Grosso es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 51 minutos. Si usted, cuando viaja por Colombia, prefiere quedarse en un apartamento alquilado por plataformas como Airbnb, es posible que dentro de poco tenga menos opciones disponibles. Y si está del otro lado, si usted es el propietario y alquila su inmueble por días, es posible que ya no lo pueda seguir haciendo. La razón, el gobierno quiere cambiar las reglas de juego para combatir la informalidad en el turismo. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo tiene listo un borrador de decreto que endurece los requisitos especialmente a las viviendas
viviendas turísticas como casas, apartamentos, habitaciones, cabañas y fincas que hoy se arriendan por días porque dejan más ganancias que los contratos tradicionales y que además compiten directamente con la hotelería formal, que debe cumplir normas más estrictas. El decreto pone en el centro al Registro Nacional de Turismo, que es la licencia obligatoria para ofrecer alojamiento a turistas. Si usted alquila un apartamento por días en Airbnb, deberá tener ese registro. Dentro de los requerimientos tendrá que adjuntar el certificado de uso del suelo, donde conste que su inmueble sí puede operar como alojamiento turístico según el POT de su región. Si está en propiedad horizontal, deberá anexar el reglamento del edificio donde se autorice expresamente esta actividad. Muchos conjuntos se quejan de visitantes que hacen ruido, fiestas y no respetan las normas de convivencia durante su corta estadía. Si usted vive en arriendo y quiere alquilar una habitación que le sobra por Airbnb, necesitará una autorización escrita del dueño del inmueble. Y el Registro Nacional de Turismo tendrá que estar visible en el hospedaje, en las páginas web y en la plataforma donde se anuncie. Si no tiene el registro, simplemente no podrá publicar en Airbnb. Algunas de estas normas ya están vigentes. Lo que pasa es que el decreto además crea un sistema de verificación en tiempo real para que las autoridades controlen que todos cumplan. Según el ministerio, la intención no es limitar a plataformas como Airbnb, sino que todos los actores operen bajo reglas claras y en condiciones de formalidad. ANATO respalda esta postura y dice que nadie está buscando que las plataformas desaparezcan de Colombia, sino que se regulen como ocurre en otros países. Un dato importante, no es cierto que Airbnb tenga que irse del país el 18 de diciembre, el borrador está para comentarios hasta el 17, después de ese momento el gobierno tomará su tiempo para analizar las observaciones y en ningún caso prohíbe a Airbnb operar en Colombia. Lo que sí hace es poner reglas estrictas para que muchos de los que hoy anuncian allí sus inmuebles, pues para ellos sería muy difícil de cumplir reglas como estas. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 54 minutos. Mientras los colombianos esperan razón de cuánto va a subir el salario mínimo el próximo año, en las clínicas, los hospitales, las EPS y los relacionados con el sistema de salud esperan otra trascendental definición. ¿Cuánto va a subir la UPC, que es la unidad de pago por capitación, lo que el gobierno le gira a las EPS por cada uno de sus afiliados? Es decir, la UPC define la plata que tiene un sistema que por demás está en crisis financiera en los últimos años. Primero, sobre el salario mínimo, la mesa de concertación entró en uno de los momentos más tensos. Los sindicatos dicen que no van a negociar hasta que los empresarios lleguen al menos a una cifra de 2 dígitos y no partan del 7.2% que propusieron. El gobierno, a través del ministro Benedetti, parece impulsar un alza del 10%, pero los sindicatos insisten que debería ser del 16%. Si las cosas siguen así y tan alejados unos de otros, el gobierno va a terminar fijando ese salario por decreto, un incremento que se conocerá por allá el 30 de diciembre. Pero si por la mesa de concertación llueve, en el caso de la UPC no escampa y ahí sí que están alejados. Un estudio de la ANDI publicado ayer dice que la UPC debería subir 15% el próximo año y ASEMI dice que debería ser más o menos del 17%. La última vez que el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo habló de esto decía que a lo sumo un 5%. Las EPS y la ANDI dicen que aquí el problema es que las EPS se están gastando 105%, es decir, de cada 100 pesos que reciben se gastan 106 y por eso el cálculo es que solo este año el déficit operativo va a ser de más de 10 billones de pesos. Así las cosas, se espera razón de cuánto sube el mínimo y qué pasa con la UPC, que va a salvar o a seguir enredando la vida financiera del sistema de salud. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6:56 minutos de la mañana. La mujer del disfraz azul, así se le llamó inicialmente a una de las dos mujeres que se veía en el video donde quedó registrada la paliza con la que mataron a Jaime Esteban Moreno, el estudiante de 21 años de edad de la Universidad de los Andes en la madrugada del pasado 31 de octubre. La mujer
que es venezolana, se llama Cleidimar Paola Fernández Zulbarán y la buscan esta mañana con orden de captura como determinadora, es decir, como la que incitó a Juan Carlos Suárez, el que estaba disfrazado de diablo, a darle la golpiza bajo la acusación de un supuesto acto indebido en el bar Before Club, de propiedad de la representante María del Mar Pizarro. Otros testigos de esa golpiza le contaron en entrevista a la Fiscalía que esa noche Cleidimar Paola lanzó frases como las que van a escuchar a continuación. Abro comillas: es que usted no le dio bien, eso era para que le diera un low kick, no mucho kickboxing, yo le hubiera pegado más duro, cierro comillas. Es una buena conocida y una vieja conocida de los comercios de San Victorino en el centro de Bogotá, aunque desde octubre, después de que asesinaron a este muchacho, poco se sabe de su paradero. Había sido capturada inicialmente, pero fue dejada en libertad apenas horas de cometer el crimen porque no era clara su participación. Hoy la Fiscalía tiene claro que fue ella quien asusó esa golpiza que acabó con la vida de este muchacho. Hola, ¿cómo están? Yo soy Juanita Kremer, gestora digital en Blue Radio, también periodista de tecnología, y quiero desearles a todos un feliz año y un próspero 2026 lleno de mucha salud, de mucho amor y de mucha tecnología e innovación en un lenguaje sencillo, en el lenguaje que todos entienden. ¡Feliz año! Este viernes, gran final, 7:30 en la noche, a través de nuestro canal de YouTube, aquí en Blue. Celebro que estés allí. Yo me emociono de verdad. Yo me pongo feliz de que tú estés allí, de saberte presente. Doy gracias por ti. Te deseo todo lo bueno, que haya paz, que haya alegría, que haya gozo en tu corazón. No importa lo que estés atravesando. Tú eres una persona valiosa. Así a veces dudes de eso. Gracias por compartir y gracias por estar suscrito a nuestra experiencia. Tú sabes. Para todos nuestros oyentes, para todas nuestras audiencias también en plataformas digitales, un saludo muy especial. Que tengan una feliz Navidad, un próspero 2026. Muchas gracias por permitirnos llegar a sus hogares, a sus radios, a sus dispositivos móviles. Gracias por estar pendientes de nuestros contenidos. Les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias, y aprovechen que el dólar está barato, está en el mejor precio en los últimos 4 años para que hagan sus compras de Navidad. Chao, chao. Ya somos 1.500.000 suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando 1.500.246, 1.500.358, 1.500.380, 1.500.398, 1.500.416, 1.500.454. Y sumando. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Blue Radio, más que radio. Y sumando. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Con Blue todos disfrutan, nadie se nos queda atrás. Se viene el mundial, la fiesta va a empezar. Se juega en los estadios, se vive en Blue Radio. Te vamos informando cómo se prepara nuestra selección.